Bienvenidos a Duable. En este episodio hablamos de ROI, una clave que diferencia la intuición de la estrategia. Explicamos cómo desarrollar métricas concretas y defendibles, tales como productividad, rotación, NPS y retorno financiero. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Duable. Me encanta decirles que hoy estamos grabando desde la Ciudad de México, Elsie y yo juntas. Primera vez, y espero que se repita muchas ocasiones. Elsie, bienvenida a Ciudad de México. Y me da mucho gusto que además estamos haciendo este episodio de retorno sobre la inversión por estas iniciativas que Recursos Humanos pone. Y es un tema súper polémico porque a los financieros nos gusta quejarnos, entonces nos gusta quejarnos de que de pronto no tenemos claro cuál es el retorno de la inversión que estamos haciendo en todas esas iniciativas de compensación o de actividades que mejoran la cultura laboral con recursos humanos. Entonces, Elsie, bienvenida, un gusto tenerte acá. Gracias, Santi. Oye, feliz, que bueno, siempre nos toca vernos en pantalla y ahorita pues, estamos grabando en Ciudad de México. Yo siempre estoy en Monterrey, pero de verdad que estoy gustando mucho este episodio. Y sí, aparte, pues es wow, todo financiero, tal cual. Pero en defensa de recursos humanos, no somos los únicos que a veces no tenemos este sentido de pues poner un KPI, poner un ROI, que ya vamos a hablar y entrar más en materia, porque en general muchas áreas pues, también sucede. O sea, marketing con el ROA y otros. Entonces, pues temazo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar hoy? Sí, totalmente, y no le eches la culpa a los demás también, recursos humanos le encanta, pero es verdad, ¿no? Entonces, de entrada ¿qué es ROI o ROI? Es en inglés el Return Over the Investment, y básicamente es todo esto que inviertes hacia futuro, cuál es la rentabilidad que me va a dar, ¿no? Entonces, no es ahorrar, es invertir para que me dé un beneficio futuro. Entonces, como bien lo decía Elsie, efectivamente no solo las iniciativas de recursos humanos nos generan un poco de estrés. Por ejemplo, el retorno sobre el advertising también es cuando marketing pone una campaña al aire y cómo saber que realmente me generó ventas o cuántas ventas vinieron por esa campaña, pues es bastante difícil poderlo medir. Pero entonces no me quiero quedar con el es difícil medirlo, sino vamos a ver si se puede hacer o no. Si no se puede hacer, creo que le vamos a tener que decir a Elsie que no vamos a poder invertir en esta. Pero, pues, Elsie, a ver, básicamente hay muchas iniciativas que en la teoría nos vienen a dar un beneficio, pero no sabemos realmente si nos va a dar un beneficio o no, si vamos a agregar valor a la compañía o no. Entonces, pues creo que de entrada tenemos que ver cuáles son esas iniciativas para ver si podemos llegar a ponerles una métrica o algo que nos diga que sí nos van a dar beneficio. Entonces, platícame cuáles son esas iniciativas que les encantan a ustedes. No sé qué, y es súper bueno porque, a ver, si no lo podemos medir, como dicen, pues no se puede mejorar y definitivamente todo es perfectible y tenemos que alinearnos al negocio, toda la organización. Pero bueno, qué mejor que de la guía de finanzas, pues para ver si le metemos o no le metemos dinero ahí. Y como bien dices, no por ahorrar costos de pues mejor no lo hagamos, no, al contrario, busquemos programas que sean benéficos para los empleados y por ende para la organización, que aumenten la productividad, que mejoren el NPS, que al final sea más rentable. Entonces, estamos hablando de beneficios para empleados. Uno que, por ejemplo, me encanta es esta parte de wellness. O sea, cómo cuidamos al colaborador y cuidarlo, con un ejemplo rapidito, con su check-up. Si la persona va y se hace el check-up, pues buenísimo, descubres y puedes tratar tal vez enfermedades en temprana etapa, vas a rendir mejor en tu trabajo y en tu casa, vas a tener esa calidad de vida y bueno, evidentemente pues va a ser un ganar-ganar en todos los sentidos. Entonces, pues dedicarle tiempo a este check-up, vacaciones o días flexibles. Siempre hablamos de algunas personas que presumen que tienen 20, 40, 60, 200 días de vacaciones cuando pues el más perjudicado pues, es el mismo empleado, porque imagínate esa maquinita sobrecalentada por no irte de vacaciones.
Entonces, otra vez, va a ser mejorar el engagement, mejorar la productividad. O sea, todo eso impacta para bien a la organización y para ti también. Entonces, pues no sé tú qué opinas, Santi. A ver, es que me suena muy bien, pero creo que seguimos en el tema. En la teoría está muy bueno, pero cuando me dices aumenta la productividad, ¿cómo aumenta la productividad? ¿Cómo sé yo que el que Juanito se vaya a hacer su check-up o que se tome sus vacaciones realmente me está mejorando la productividad? ¿Cómo mido eso? Bueno, lo vas a medir directamente, por ejemplo, un dato duro así puntualito y directo en ausentismo. Si una persona tiene enfermedades porque tiene que ir a consulta o porque va a estar incapacitado, pues va a ser gravísimo, porque no nada más es el día que te enfermas, es todo lo anterior, previo y posterior, que tu mente va a estar en otro lado, pues porque tienes tal vez hipertensión, diabetes o algo más crónico o más degenerativo, en donde pues tu atención no va a estar en el trabajo, va a estar en ti y es válido y se entiende. Las incapacidades o peor aún que te tengas que desvincular de la empresa para atender esta enfermedad, pues cuánto nos cuesta la rotación. Entonces, todo eso va a impactar y al final, pues capacidad dirigido hacia el empleado, pero también lo monetizable, cómo te va a impactar a ti como empresa. Y creo que justo tocaste un punto súper importante y es, tú recursos humanos lo mides en términos de los días que está faltando, en la incapacidad y demás. Pero si Juanito es empleado mío y entonces en la parte financiera yo tengo además otros KPIs donde mido, no sé, cada rol es diferente, pero si de pronto este rol tendría que hacer 10 veces una cosa, pues a lo mejor la va a hacer 7, pues simplemente por eso, porque dices no está enfocado, no está viniendo y demás. Entonces, lo que entiendo aquí es tenemos que ponerle métricas a cada iniciativa que se ponga desde el lado de recursos humanos, pero no van solas. Claro. Van de la mano de las métricas que pone finanzas, operaciones, compliance, quien sea, para asegurarnos que estamos haciendo bien como son las cosas. Entonces, de pronto son métricas que no son de recursos humanos, son de toda la compañía, ¿no? Es una telaraña, o sea, en realidad estamos todos entrelazados y si un área perjudica o deja de hacer algo, pues es toda la organización, porque así es como nos sumamos, nos restamos. Y definitivamente hay que estar revisando todas las iniciativas y revisándolas en el sentido, se van, se quedan, y para eso nos sirven los KPIs, para saber qué vamos a hacer, si vamos a ajustar esos KPIs. Si arrancas algo y no tienes un histórico, por ejemplo con marketing, a ver, si voy a arrancar campañas de marketing, pero nunca he medido este ROA, pues tengo que poner una base estimada, pero a lo mejor quedó muy corta o quedó exagerada. Entonces, pues la vas ajustando. Pero hacer un business case de cada iniciativa, porque al final, pues esto es un negocio, ¿no? Y los accionistas al rato, ¿qué nos van a decir? Pues lo que ya decíamos, ¿no? Asociar todas las demás métricas que ayuden a saber de una manera global que todo está funcionando. Entonces, sí, lista de iniciativas, y a eso le ponemos qué es lo que vamos a medir, cada cuándo lo vamos a estar midiendo, y te entiendo también que de pronto esto pues es en el largo plazo, esto no va a ser para un año, para un mes, para esto, sino tengo que estar viendo regularmente cómo está yendo para que realmente podamos medir ese beneficio de esa iniciativa, ¿no? Pero bueno, a ver, para ponerlo más tangible, porque de pronto decimos métricas y que si la productividad y que esto, a ver, platícame, no sé, de alguna cosa de wellness, ¿no? O de la que tú quieras de pronto, pero ¿cómo es todo este proceso? O sea, de wing to wing, ¿no? ¿En dónde está cada una de esas iniciativas y cómo se va midiendo cómo se van estableciendo y midiendo estas métricas? Sí, mira, por ejemplo, un proceso, me dijiste wellness, pero te voy a hablar de otra cosa. Ah, ok, tú háblame de la que tú quieras. Un proceso que hay que ponerle mucha atención, que cada vez es o va a ser más costoso, es la parte de atracción de talento. Y lo digo pues por la escasez de talento, porque los puestos están cambiando, por inteligencia artificial, por muchas cosas. Entonces, ponerle foco, ponerle KPIs, ponerle un ROI a todo el proceso end-to-end es bien importante. Y estamos hablando, otra vez, que estamos entrelazadas las áreas. O sea, recursos humanos, pues hay un embudo, todo un funnel de candidatos, pues sí, pero yo se lo voy a entregar a un área que va a ser el usuario, que tiene que entrevistar, que me tiene que dar feedback, y ahí va la cadenita de los días. Entonces,
si un proceso de Talent Acquisition me toma 200 días, pues imagínate todo lo que impacta hacia atrás, esa vacante de 200 días, esa pérdida de conocimiento, este programa de onboarding que sigue después. O sea, ¿cómo vamos responsabilizando y teniendo ese accountability todos los que participan en ese proceso? Porque hoy es caro, pero mañana va a ser más. Completamente. Yo creo que tocaste un punto importante porque regularmente esto, ¿por qué no has cubierto esta posición? Pues porque recursos humanos, siempre es recursos humanos, pero la realidad siempre es el malo de cuento. Pero la realidad es que es cierto, siempre hay, es que ahorita no puedo porque no tengo tiempo, tengo juntas, tengo viajes, tengo lo que sea, y entonces creo que es una actividad que tenemos que hacer los dos, que tener ese engagement en las dos áreas o las que tengan que estar involucradas, para que entonces recursos humanos no esté teniendo muchísimos días para poder traer talento, pero algo mencionaste súper importante y es, financieramente sí podemos saber el efecto que tiene esa pérdida del conocimiento por la persona que se nos fue, y luego el tema de el tiempo que no está esa persona, el efecto que estás haciendo en los demás empleados que están teniendo que cubrir esa posición, y entonces empezamos ahí a caer en el wellness y demás, porque pues las personas de pronto pues no van a estar felices de tener 3 roles en uno. Ese es otro tema. Ese es otro tema, bueno, luego lo platicamos, pero ya sigue. Pero el punto es, al final del día estás mermando, ¿no? Estás Correcto. mermando la capacidad, pueden haber muchos errores, pueden suceder muchas cosas en el ínter en que realmente no estás teniendo esa persona. Y después de todo el proceso de Talent Acquisition, el que puedas traer una persona y la curva de aprendizaje que va a tener, todo eso cuesta y cuesta muchísimo dinero. Y también, bueno, una cosa que es súper importante es que cuando tienes que ir a buscarla afuera, regularmente te sale mucho más caro que si tienes una persona que la creces internamente y que le das esa posibilidad de desempeño. Y te lo digo yo desde la perspectiva financiera, te sale mucho más caro, sí. Pero también, si lo ves en términos de engagement y de motivación de la gente, pues también, si me traes a alguien y no me promueves a mí, pues también no me hace precisamente muy feliz, ¿no? Pero bueno, entonces al final es todas las áreas, tenemos que poner métricas y todas las áreas tenemos que ir juntas con nuestro pedacito que nos toca, porque es el costo de la inversión, que en realidad pues no hay un costo, es una inversión, pero sí hay un costo de las cosas que no tengas o no estés haciendo bien, que te puede impactar y que va a ser incluso peor que no tener iniciativas de prestaciones o de nuevas cosas que podemos poner para los empleados y para motivarlos. Entonces, Elsie, hablando de cómo motivar a la gente y eso, ¿cómo sabemos si la gente está motivada? ¿Cómo medimos eso? Porque pues yo te puedo decir estoy o no estoy, o más o menos, pero pues ¿y eso cómo le pones un número o cómo lo hacemos? También, fíjate que ese es algo muy bueno. A veces creemos en, pues, que estén contentos y que vengan a trabajar, que no se vayan y todo, pero otra vez sí lo podemos medir y lo medimos con el ENPS, el Employer Net Promoter Score. Y es una encuesta que se hace cada año, cada 2 años, y en esa encuesta se toman pues diferentes reactivos, pero para saber cómo se siente el colaborador en la organización, es específicamente para el colaborador, se puede hacer tanto para clientes, saber cómo, si nos recomiendan o no nos recomiendan, pero en este caso es para empleados, y saber si está funcionando la estrategia, si está funcionando la cultura de la organización, si de verdad se está permeando y se está sintiendo, porque muchas veces se queda en buenos deseos, se queda con el jefe tóxico y al final pues este empleado pues no está recibiendo lo que está anunciando la organización afuera. Es como un bonito eslogan hacia afuera. Entonces me dices que si estoy motivado sí o no, o más bien si estoy motivado lo puedo traducir en, más allá de un sí o no, lo puedo traducir en un número de motivación, de Correcto. Cómo la gente responde a estoy, ya sabes, del 1 al 5, ¿no? Entonces, sí le podemos poner un número para que podamos actuar sobre estas iniciativas. Yo no sé por qué dices del jefe tóxico, si esos no hay. Esos no hay. Pero sí es cierto, ¿no? Al final del día Recursos Humanos se enfoca en poner una iniciativa para que la comunidad, la cultura de la empresa esté yendo mejor, pero también es cierto que esta es una iniciativa de Recursos Humanos y esa va a tener su métrica, pero por el otro lado el jefe tirano, pues claramente también va a tener un efecto negativo en cómo va la cultura de la compañía. Entonces, otra vez, no es solo de Recursos Humanos, es una responsabilidad compartida y que tenemos que estar midiendo todo, y el NPS
el eNPS nos ayuda a que podamos pues identificar estas otras cosas que no necesariamente están asociadas a una iniciativa en específico, ¿no? Entonces, pues creo, Elsie, que es un tema súper grande, y si tuviéramos que ponerlo en términos de pasos a seguir, tengo la iniciativa, le pongo KPIs, cómo se asocian con las otras, y la que sigue, ¿cuál será? ¿Comunicación? ¿Cuál será el...? Sí, fíjate que yo me iría uno anterior, que sería que esté parte de la cultura de la organización, que al final, a ver, si tú quieres dar un día flexible, o lo que se te ocurra, que digas, a ver, ¿cómo lo voy a analizar? Que sea una parte donde no puedes llegar con una iniciativa si no traes todo lo que sigue. El KPI, cada cuánto, quién es responsable, o sea, todo, pero también que sea algo que sea un ganar-ganar, que no vaya a ganar nada más el empleado, sino que sea cómo lo regresas a la organización, que es el motivo por el que estamos aquí reunidos, ¿no? Y que creo que le das uno que me gusta mucho, que es el check-up médico, ¿no? Entonces, recursos humanos pone el check-up para los empleados. Está tristísimo que hay quienes no lo hacen, ¿no? De veras vayan a hacerse su check-up. Si tienen, de entrada no todas las empresas dan esa prestación. Entonces, si la tienen, eres muy afortunado o afortunada. Entonces, ve y hazte tu check-up. Porque como lo decías hace rato, Elsie, te da la oportunidad de estar en paz, de saber que estás bien, de que no tienes alguna enfermedad ahí complicada. Y si la tienes, que lo puedas detectar. Entonces, justo lo que acabas de decir. Bueno, no sé si a edad temprana, pero en una etapa temprana de la enfermedad, lo que acabas de decir, eso es un ganar para el empleado, pero la empresa, y esa sí la he visto yo desde finanzas, la empresa también gana, porque en la medida que la gente pueda detectar a tiempo, pues las primas de los seguros me van a costar menos, y por ahí le dicen algo de la inflación. La inflación médica, que es un tema que preocupa mucho a las organizaciones, que le invierten a sus empleados con los seguros de gastos médicos. Y bueno, que estos check-ups están a veces negociados dentro del seguro, no es mandatorio, pero hay una gran cantidad de check-ups médicos que no se utilizan. Y la respuesta es igual a la de vacaciones, no tengo tiempo. A ver, es un día de tu vida que te va a ayudar a sentirte, a estar en paz y pues a rendir más. Entonces, ponlo en tu agenda. Si no está en tu agenda, no está en tu vida, ponlo en tu agenda. Completamente. Y las vacaciones, híjole, nos podemos desviar a muchos otros temas sin duda, pero las vacaciones creo que, voy a ser honesta, yo regularmente tomo mis vacaciones, pero cuando no lo he hecho, el pensar en que me van a poder pagar esas vacaciones, la verdad es que también me mueve un poquito, pero creo que lo importante de esto es las vacaciones, es importante estar ahí porque lo que necesitas es ir y hacer un mind reset, ¿no? O sea, que puedas regresar fresco, con ganas, y al final del día es mejor productividad. Entonces, por ahí, si alguien nos está escuchando y es el jefe que le llama a su gente cuando están de vacaciones, porfa, no, de verdad no lo hagan. Yo en particular quito todas mis notificaciones, no me entero de lo que está pasando y solo les digo, si hay algo urgente, pues me mandas un WhatsApp y entonces ya iré a checar el correo. Pero si no, ni lo voy a voltear a ver porque me tengo que despegar. O sea, de verdad. Correcto. Que te llame. Exacto. O sea, espero que no suceda, pero algo de verdad muy grave. Completamente. No es algo de business as usual, de espérate, no lo pudimos haber visto en 10 días que regresaba. O sea, completamente. De hecho, como historia te cuento que tenía un jefe que él se iba, su commute, su traslado de la compañía a su casa era de 1 hora y algo, un poco, porque estaba en Estados Unidos. Y entonces cuando tomaba vacaciones, en esa hora y cachando, nos bloqueaba a todos, todos nos bloqueaba. Y entonces era me aseguro que no me busquen, y de veras nos dejaba la instrucción de si me van a buscar es porque es de vida o muerte. Y entonces no solo eso, sino que cuando regresaba hacía un post-mortem. Él sí me buscó y no ameritaba que me buscara. Y es eso, tienes que dejar a la gente que realmente se despegue. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema de ROI, y este esfuerzo de realmente estar bloqueando a la gente, y eso es porque de verdad quieres desengancharte, no quieres saber de la empresa y ni la odias ni nada está pasando, simplemente necesito paz mental, ¿no? Completamente. Así que me parece que es una de esas iniciativas que tienes que cuidar mucho y que bueno, esa creo que la tenemos mucho, muy clara, ¿no? En términos de cuáles son los días que están pendientes de tomarse de vacaciones, y hay que estar haciendo llamaditas de atención a los que
los que están próximos a vencerse, ¿no? ¿Qué otras iniciativas, Elsie, tenemos de estas que nos gusta que sean polémicas y que no sabemos si las medimos o no? Mira, hay uno que me gusta mucho y que yo veo que de verdad impacta en los colaboradores, es este de apoyo escolar, el Back to School famoso, que de verdad te da hasta miedo. Todo lo que se gasta, bueno, se invierte, ¿no? en la escuela, pero es una cantidad importante. Entonces hay empresas que ayudan a sus empleados, pues a que este momento no sea tan complicado. Entonces, a ver, te ayudan, ya sea en especie o, bueno, económicamente, como sea, pero al final la gente pues tiene más sentido de pertenencia, tiene un mejor engagement, por ende tiene mejor productividad. ¿Y qué crees? No nada más ellos, también los hijos claro. y la esposa. Es como de, ni se te ocurra salirte de esta empresa, porque aquí, o sea, estamos tranquilitos en verano porque sabemos que el Back to School pues nos va a ayudar muchísimo. No, y al final del día, este Extended Family, ¿no? O Extended Team, creo que es súper importante porque al final del día es lo que dices, eso va a hacer que mantengas a la gente en la compañía, Sí. que la gente quiera seguir contigo porque ganamos todos, ¿no? Entonces al final del día es algo que te va a generar más engagement, pero mismo caso, ok, el hijo está bien contento y el colaborador está bien contento. ¿Cómo sé que está contento? Bueno, con el clima laboral, con el eNPS, retención. A ver, sí medimos la rotación, por supuesto que es el indicador que duele y duele mucho, pero también la retención, ¿por qué se queda la gente? Yo te puedo decir que escucho de muchas organizaciones que me platican también que tienen en Halloween esta convivencia y disfraces, competencia de disfraces con la familia. Bueno, lo disfrutan muchísimo y te dicen, no me voy de esta empresa por el concurso que se hace cada año, que a mis hijos les encanta. Entonces, son esos pequeños detalles, pero te lo ponen en la encuesta y te ponen que por eso están evaluando bien a la organización. O sea, impresionante. O sea, me estás diciendo, Elsie, que esos eventos de Halloween o de, no sé, Día del Niño o estos eventos relativamente simples impactan mucho en la empresa, entonces, porque la realidad es que, bueno, la verdad es que sé que me vas a decir que sí, porque te voy a decir, yo lo viví en alguna empresa en donde pues nuestra área de recursos humanos no necesariamente era la más enfocada en generar ese engagement con la organización, entonces nunca había de esos eventos y qué tan lejos se sentía la gente de la marca, de pertenecer y eso era enorme, ¿no? Entonces hubo 2 eventos, cambiamos de recursos humanos, hubo 2 eventos, un Halloween y creo que alguna cosa de Navidad y wow, se sentía un ambiente completamente diferente. Entonces, otra vez, lo siento, pero entonces lo que tú me dices es tangible, porque hacemos el NPS y ahí la gente me lo va a decir, ahí me lo va a escribir que está más contento. Entonces ya no se queda solamente en la teoría o en el creo que sí, sino ya lo puedo estar viviendo y eso me parece sumamente valioso. Sí, es que cuando es palpable, lo reconoces, lo pones en un documento, lo pones en un KPI y lo puedes ver. Y viceversa, cuando la gente se va, también he tenido casos donde la gente dice, oye, estamos a 45 grados y no tenemos agua, estamos en un techo de láminas sin aire acondicionado. Obvio, o sea, la gente se va y la rotación, pues, se vale. O sea, es entendible, por supuesto. Totalmente. Entonces, si tuviéramos que resumir, en lo que vamos hasta ahora es recursos humanos, y no solo recursos humanos, cualquiera puede venir y traer una nueva iniciativa, le toca a recursos humanos evaluarla si es viable o no es viable, de la mano con no solo finanzas en términos monetarios, sino con toda la organización de realmente estar de acuerdo que nos va a dar un verdadero beneficio, y después de eso comunicarlo con todas las áreas, con todos los beneficios que puede tener, y terminar en las encuestas, que algo muy importante, Elsie, por ahí había escuchado que si tú pones una encuesta y no haces nada, es peor que si la pones, ¿no? A ver, platícame cómo va esto. Sí, es que sabes que hablamos de N cantidad de encuestas muy buenas. No quiero decir nombres ni marcas, pero bueno, son distintivos que dan a las organizaciones y se valen, pero a veces son tantas la cantidad de encuestas que se hace y a veces después no pasa nada.
Entonces, la gente, cuando esto sucede, que no pasa nada, pues la gente también se cansa de estar contestando encuestas. Entonces, vas a aplicar una encuesta, tiene que haber algo de vuelta para el empleado, lo que sea. Decirle, oye, ¿qué crees? Escuché lo que me dijiste y sí va a suceder y en qué fecha. O no va a suceder porque la política dice o el presupuesto o lo que sea. Pero hay que dar la cara y regresar en un comunicado o en un 1 a 1, dependiendo la gravedad de lo que estén comunicando. Pero sí que suceda algo, que no sea nada más en un sentido. Y el otro muy importante que te decía, confidencialidad. Si quieres tener información fidedigna, honesta, hazlo confidencial. Y si vas a ver una repercusión contra el empleado, pues no estamos hablando de algo. Y a mí me gusta mucho recomendar que sea a través de un externo, para que la gente se sienta de verdad muy confiada, que pueda expresar todo lo que quiere expresar y bueno, pues que tomes acción. O sea, esas serían mis 3 recomendaciones. Está buenísimo y creo que una que también es súper importante en la comunicación es, y si las vas a quitar también tienes que contar que las vas a quitar, por qué las vas a quitar, hasta donde puedas contar, porque claro, hay algunas circunstancias que no necesariamente tienen por qué comunicarse a todos, pero por lo menos que tengas esa preocupación de realmente comunicar a tu gente por qué sí, por qué no, porque creo que es muy válido. Oigan, la estamos quitando porque nos funcionó para el 5% de la compañía, pero no para todos. Pues no puedo estarme enfocando en un grupo pequeñito, o no la puedo poner porque no hay presupuesto, o no la puedo poner porque las condiciones cambiaron. Bueno, creo que es muy válido, ¿no? Que eventualmente puedan suceder estas cosas, pero si siempre estás cuidando a los empleados, si siempre estás midiendo que te vengan bien, probablemente van a contar más las cosas buenas que has hecho versus la que quitaste y no estaban muy contentos, ¿no? Sí, dar la cara, o sea, eso va a ser siempre lo mejor, inclusive para decir no. Pero la gente te lo va a agradecer, o sea, gracias por venir a decirme, no era lo que esperaba, pero bueno, te lo agradezco. Y bueno, pues muchos temas. Yo creo que este tema, como siempre, da para mucho, pero estoy convencida que es uno de los temas, el ponerle métricas, el buscar un ROI, en donde recursos humanos y finanzas definitivamente es el dúo viable. Es comercial, sí, pero estoy convencidísima, porque a veces, genuinamente, pues no está la formación en recursos humanos. Entonces, pues de la mano con finanzas y también con ese punto ciego y esa mirada de decir, oye, ¿cómo para qué vamos a medir esto, no? O sea, o la iniciativa, y pues 2 cabezas piensan mejor que una. Entonces, sí, me parece que es algo que como aliados tendrían que trabajar juntos y después permearlo con toda la organización. Yo creo que acabas de decir una cosa muy importante y también esa es responsabilidad de finanzas, es que finanzas, por supuesto, siempre piensa en números, pero no toda la organización piensa en números. Entonces, también hay un trabajo de educación con el resto de las áreas para que sepan cuál es el impacto, no solo de estas iniciativas de recursos humanos, de todo lo que están haciendo, que entiendan cuál es el impacto financiero que tienen. No tienen que echarse una maestría en finanzas, es explicarles por lo menos high level cómo son las cosas, porque es responsabilidad de todos, pero para que sea responsabilidad de todos, pues todos lo tenemos que entender. Entonces creo que esto es una parte súper importante y entonces sale de un área, no exclusivamente, pero mayormente, pero en realidad tiene que ser actuada y ejecutada por todas las áreas de la organización, ¿no? Y bueno, un poco volviendo al ejemplo donde recursos humanos pone iniciativas de wellness y pone el check-up médico y pone los estudios MBAs o no sé, la cuestión que sea, pero tenemos el jefe tóxico. Entonces, no van solas las iniciativas, ¿no? Tienen que ir en asegurarse que también estás cuidando otras cosas que pueden impactar a esos colaboradores y que de pronto pues tenemos que estar como muy, muy alertas. Y bueno, pues platicamos en la siguiente. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es Duable, somos Elsie y Anti y estamos muy contentas de estar con este podcast para ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.